La magia de la evocación, por medio del verbo o de la vocal, era conocida por los angos, quienes sabían que ciertos sonidos producen fenómenos naturales. En una ocasión asistimos a un fenómeno que produjo lluvia después de una larga sequía. En cadena de unión, maestros y discípulos entonaron una sílaba durante algún tiempo. No habían pasado 2 horas cuando el cielo, que estaba despejado, quedó cubierto de nubes y, a continuación, cayó una lluvia torrencial durante toda la noche. En otra ocasión, otra nota clave hizo cesar la lluvia. De manera que estas notas de la naturaleza, debidamente sendas y vocalizadas, confieren saber, poder y virtud. Estos sonidos clave despertarán el recuerdo del pasado lejano y de las vidas anteriores. No obstante, estas revelaciones nadan en de agradable porque la mente vuelve a experimentar todos los dolores, sufrimientos y errores de cada vida, reviviendo todo tal como aconteció. Existen notas clave para todos los elementales de la naturaleza y se llaman dioses principios. Estos elementales son muy obedientes con el hombre, que aspira a la superación. Con una pequeña invocación y vocalizando el mantramo nombre del elemental, este presta atención para servir al hombre, tal como lo explicaremos en futuros trabajos. Cada letra representa a un dios y con N una fuerza mágica. Cada letra es un exponente de la luz. Hemos dicho que la letra A representa todas las ideas gobernadas por el principio Akbo, hombre, padre, Dios, luz, color y muchos otros significados. De igual manera, cada una de las demás letras tiene muchos significados trascendentales. Se ha comprobado científicamente que la sangre fluye hacia determinada parte del cuerpo, mediante la pronunciación de cada letra. Las vocales son las bases sobre las cuales se edifica todo el monumento del idioma. Podemos decir que las vocales emanan del Dios interno o son de origen divino. Después de estas aclaraciones, ya podemos entrar en el campo de la práctica. Las prácticas y respirar profundamente, de la manera que ya se explicó, y pronunciar y la sangre fluye hacia la cabeza y hace vibraciones en todo el cuerpo. Con la vocalización de la letra E, la sangre fluye hacia el cuello, la garganta y la laringe. Con la letra O, la sangre fluye hacia el corazón. Con U, la sangre fluye hacia el vientre, el estómago y los intestinos. Con A, la sangre fluye hacia los pulmones. Quien practica metódicamente estos ejercicios respiratorios puede curar todas las enfermedades correspondientes a esas partes, pronunciando las vocales. Pero el poder de las vocales, como por ejemplo el de la I, no se limita a la cura de un dolor de cabeza. Si estudiamos lo que la I representa, advertimos que simboliza fortuna, desno, elevación, ascensión, supremacía, etc., como ya lo hemos visto anteriormente. De modo que mediante la vocalización consciente, esto es, con aspiración, respiración y concentración, el aspirante puede adquirir todo lo relativo a la vocal vocalizada y poseer sus poderes en el mundo espiritual, mental y físico. El efecto será más rápido si es posible entonar la vocal según su nota musical y contemplar su color. Sin embargo, no se deben exigir tales condiciones a todos porque se ha comprobado que una simple vocalización, acompañada por un gran deseo, aspiración, produce el mismo efecto, aunque de manera más lenta. La aspiración, la respiración y la concentración, vocalizando las vocales, activan las glándulas endocrinas de los órganos mencionados. Las enfermedades del estómago y de los intestinos se curan con la tonalidad U. Los ejercicios deben realizarse con estado de ánimo tranquilo y con el cuerpo libre de toda faja o ropa ceñida. La mente debe permanecer fija en el poder de la vocal y de la palabra compuesta que se debe pronunciar. Al respirar por la nariz se debe pensar que la energía divina entra en el cuerpo y los pulmones con el aliento, saturándolos de salud. Al expeler el aire,
Es preciso pensar intensamente que todas las toxinas del cuerpo y del miembro enfermo salen mediante la vocalización de la palabra o vocal. INRI es una palabra de elevados poderes. Dejemos aparte sus significados esotéricos y encontraremos en este mantra una cura para todos los dolores de cabeza porque y hace fluir la sangre hacia la cabeza. M conduce nuestra mente hacia el mundo interno y se convierte en instrumento de la manifestación interna. R significa y representa la cabeza, el movimiento y la revolución. Y la y final fija la energía absorbida por la sangre en este órgano, DIN RIT 2. Luego, cuando INRI hace fluir la sangre hacia la cabeza, produce otros fenómenos trascendentales al elevarse la energía creadora, mediante la voluntad del iniciado, en la espina dorsal hasta la cabeza. Produce al principio la corona de espinas cuyos dolores son incalculables. INRI es sorprendente como mantram para una cura física del dolor de cabeza, pero es muy doloroso para la iniciación interna. La vocal A es, como todas sus hermanas, que son el alma del mananal que alimenta la actividad pensadora. Las consonantes son el cuerpo y el pensamiento cristalizado. A anima los pulmones y vivifica los órganos de la respiración. Se puede informar con incalculable provecho que esta palabra, con las 3 letras I, A, O, es una invocación sagrada que alivia las enfermedades de los pulmones y de los sistemas respiratorio y circulatorio. Como hemos visto, A es el padre, quien no podrá tener este calificado si no se une con la madre, que es B. Luego, AB es el padre, y se trata de una invocación cuando se repite al final, de esta manera, Abba. Ar y Ra despiertan la energía solar en el organismo. Los egipcios invocaban al espíritu del Padre Sol con Ra. AM es la raíz de madre, amor, amigo, amante, amado, etc. En los idiomas lanos se dice ma y pa como raíces de madre y padre, invirendo el orden de las letras. Ra, ma es una invocación que limpia y suliza al cuerpo astral o alma, y abre el ojo interno hacia muchas cosas ocultas. A da el poder cósmico del mundo astral. A manifiesta siempre algunos poderes azules del mundo del alma o astral, por ello es uno de los sonidos más místicos. Ra combina las energías del alma regularizada por la R, ma, M, representa la influencia materna del universo, la influencia que calma y protege, produce amor y paz, es el amor de madre y poder que calma. Rama es un mantram que equivale a amar, y no hay barreras visibles ni invisibles ante el verdadero amor. A amar es un sonido eficaz que calma la nerviosidad, el ansia y la desesperación. Cada lector debe buscar por sí mismo el poder de estas letras y aprovechar sus poderes. Estas palabras sagradas despiertan ciertos centros adormecidos en el cerebro e intensifican las vibraciones que rodean al aura. Otros sonidos, como amar, atraen ciertas fuerzas hacia nuestra presencia. La vocalización tiene que ser precedida siempre por la pureza de la aspiración mediante inhalación profunda y concentración de vida. Como ya se sabe que M significa madre, matriz, materia, material y todo lo que es femenino, la mujer puede curar con su palabra todas las enfermedades de sus órganos sexuales. Ya fueron explicados los poderes de la I y que la N conduce el poder hacia el mundo interno, que la U es la vocal del vientre y bajo vientre, y que la M es la matriz, entonces debe vocalizar, din nu. Siempre se debe expulsar con el ejercicio todo el aire de los pulmones para purificar el organismo. Tal como la inspiración debe ser completa, de igual manera la expiración debe eliminar todo el ácido carbónico. Se deben limpiar los pulmones, vaciándolos por completo, para llenarlos a continuación con la fuerza vital del aliento divino. El sonido universal, el logos, reside en el magnesmo cósmico. La palabra sonido vocalizada se encarga de llenarse con este magnesmo, la mente concentrada en la parte enferma se encarga de llevar a esta parte el poder sanador del agente curabo. Un ejercicio respiratorio perfecto y completo expulsa la dolencia.
El ejercicio deber ser como una oración o invocación al Dios recóndito, la palabra es como un vehículo de las fuerzas divinas. Exceso de trabajo, edad o nerviosidad. Y es la vocal que rejuvenece. La palabra IAO es un mantram para curar las dolencias del corazón, fortalece los nervios, cura los dolores de cabeza, hace circular la sangre y elimina las amenazas de la arteriosclerosis. La E vocalizada es un método sorprendente para curar afecciones de la garganta, catarros, bocio, etc. Quienes practican la E expirada, esto es, mediante un soplo con la boca abierta, fortalecen las cuerdas vocales. Eye. Pertenece a los 10 nombres divinos Eye, que significa yo soy. Las palabras sagradas actúan de manera eficaz cuando la voluntad del hombre las emplea y pone en acción. Cada una de ellas expresa un atributo especial de Dios, o sea, una ley aqua de la naturaleza y un centro universal en acción. Mediante la voluntad del hombre, ellas atraen sus poderes y realizaciones hacia quien las vocalice. Estos nombres conenen todas las potencias divinas mediante la combinación de sus letras y valores. Son 10. 1. Aete o Eye significa, como ya se dijo, yo soy. El mantram completo es Aeye, A-S-H-R-A-Eye, yo soy el que soy, y designa la esencia de todos los seres manifestados. A veces se lo escribe con las letras simples IAO, es el yo supremo y absoluto, el creador mediante el verbo. 2. IAH quiere decir que I, como principio absoluto de todos los seres, se manifiesta en la vida mediante el aliento A, y el espíritu con el alma universal permanece en unión indisoluble. AH es un mantram que cura las afecciones de los pulmones, limpiándolos completamente de gases tóxicos. Renueva la sangre, vehículo del yo soy, y hace que el hombre sea consciente de su divinidad. 3. IEVE debe escribirse y pronunciarse con E aspirada, de esta manera, IHVH. Solo el sumo sacerdote tenía derecho a pronunciarla una sola vez al año en el templo. Deriva del nombre universal Adam Eva. Las letras de Adam, reducidas a números, equivalen a 10, y este número es representado por la I, señal masculina de manifestación potencial y, al unirse con Eve, que es femenina, se traduce así. I equivale a 10, E equivale a 5, V equivale a 6, y E equivale a 5. Y, Padre, en unión con la naturaleza madre, que es la mitad de 20, se manifiesta en VAU, 6, y significa el ser que fue y será. Representa la unión masculino-femenina que genera el universo vivo. Este mantram vitaliza los centros de la cabeza, de la garganta y del plexo solar y, sobre todo, el centro sexual. 4. El Oal expresa el poder mediante la A y la elevación mediante la L, ver la letra L, que ya se explicó. 5. Aloha o Eloa es poder elevado por la luz infinita y de vida absoluta, es el Todopoderoso que se manifiesta en inteligencia y vida. Este mantram es indicado para los pulmones, el corazón y la garganta. 6. Alim o Elohim significa Dios de los dioses, el ellos, los dioses emanados de Dios. Infunde poder, elevación, extensión, aliento, generación y sexo masculino y femenino. Este mantram cura varios órganos del cuerpo, tal como ya fueron explicadas sus letras. 7. IEVE Otebaot es Dios ley, el cual rige sobre el mundo. 8. Alan Sabbath es llamar a las supremas potencias vivas de las órdenes cósmicas. 9. Sadai o Sadai es evocar el nombre de la providencia, el alcimo poder de la vida. 10. Adonai significa Señor. Los cabalistas aseguran que cada letra de estos nombres tiene enorme fuerza y que cada una de estas vocales afecta algún centro nervioso de nuestro organismo. Unidad por la dualidad, simbolizado por el uno dentro del cero. La línea recta dentro del círculo representa la unidad, el ángulo de dos líneas distintas que, partiendo de un único punto se alejan y divergen, representa la dualidad.
De esta manera, vemos que la dualidad tiene su origen en la unidad. El punto central en el que las dos líneas se juntan es el séptimo mundo o mundo de la realidad, mientras que las dos líneas que atraviesan los 6 mundos inferiores a la realidad se llaman mundos de la manifestación o apariencia de la realidad. Son la sustancia de la esencia, la forma del ser y la materia en contraposición al espíritu. Desde el momento en que la unidad se bifurca, se convierte en creación, pero la conciencia de la unidad, que es el alma del mundo, se manifiesta en la dualidad que desciende del séptimo cielo. Mediante la dualidad se forman el cielo y la tierra, el bien y el mal, la luz y la sombra, el espíritu y la materia, el yakin y el boaz, el yang y el yin, el sol y la luz, la expansión y la reunión, la necesidad y la libertad, el padre y la madre, Adán y Eva, etcétera, etcétera. En el mismo cuerpo se manifiesta la dualidad en todo el organismo, sin embargo, esta dualidad se concilia en el centro cerebral, en la nariz, la lengua, el ombligo y el falo. La divinidad única tiene 2 condiciones como base de su manifestación, el universo y el hombre. La unidad de la dualidad, en el cerebro del hombre, es el principio de la creación. La unidad de la dualidad en la base inferior de la médula o en el yo cabalístico, es el regreso a la divinidad. Desde el momento en el que Yoso junta alrededor de sí a sus vehículos de materia, oscurece su conciencia en su propio plano, pero la comunica a sus vehículos. El plano isíco es el inferior, en el cual el ser humano encarna en el cuerpo material. El segundo es el deseo inferior, el cuerpo de los instintos y pasiones, es el cuerpo de atracción o posesión. El tercero es el de la emoción o del deseo superior, que se caracteriza por el deseo de unión. El cuarto es el mental inferior, es el de la memoria que da fijeza a los demás planos superiores. El quinto es el mental superior, sede de las cualidades. El sexto es el plano espiritual, el de la tendencia. El séptimo y último es el plano de la unidad con el ser recóndito, en él no hay diferenciación, todo es uno y uno es todo. De manera que el hombre está compuesto por 7 aspectos distintos en su ser, y cada uno de ellos posee los átomos de cada aspecto que habitan en él. El Yoso emana del séptimo plano de la unidad, o cabeza, a modo de electricidad, la fuerza vital en forma dual. Protectora y pasiva o receptora, masculina y femenina. Sin embargo, si estos 2 polos no se encuentran en parte alguna, se pierden en el espacio, y para limitar o utilizar sus fuerzas, es unirlas en circuito. La unión de los polos es el misterio de la creación. Mientras están separados, significan emanaciones del ser recóndito, pero cuando se unen, desarrollan una creación que se encamina de regreso hacia la unidad superior. El hombre es el polo posivo de la fuerza vital que está fluyendo del yo soy, pero esta fuerza, en vez de perderse en el espacio infinito, después de realizar su obra en el cuerpo masculino, tiende a unirse con un ser femenino para producir el circuito y regresar por él a la divinidad. En el punto de unión, el iniciado puede apoderarse de esa fuerza y emplearla en todos los 7 planos anteriormente enumerados. Dijimos que el séptimo plano es la unidad del todo, pero desde el séptimo hacia abajo comienzan las polaridades de la sexualidad, en las que tienen que fluir hasta llegar al plano isíco. Entonces, el hombre debe convertirse en canal masculino y pasivo de la fuerza vital, y la mujer en canal pasivo, negado y femenino. De esto se deduce que el ser humano, en principio, es asexual o andrógino, así fue en el principio y así ha de ser en el final. Entretanto, ambas fuerzas del yo soy son manifestaciones divinas en el hombre y la mujer, y en que unirse en los mundos de la materia, para la creación y el retorno a la unidad. Sin embargo, esta unión de los 2 polos tiene que realizarse forzosamente en los 6 planos para que produzcan la unidad en el séptimo. La energía vital o creadora debe descender hasta el plano isíco. El iniciado o adepto tiene como objetivo de tenerla en la base de la médula espinal para reenviarla al sexto mundo, sin derramarla en la tierra,
pues no podrá seguir la senda interna si ocurriera esto. Nadie debe suponer que el adepto deba ser célibe o no tener nunca mujer por compañera o esposa. No. El adepto emplea la fuerza creadora de acuerdo con las leyes divinas y su unión sexual es un sacramento o un sacrificio para él. Pero el adepto es también conocedor de las leyes divinas en él contenidas, puede ser célibe y utilizar las dos polaridades que descienden de la cabeza, unirlas en la base de la médula en la que forma el circuito del fuego serpeno y elevarlo a la unidad por medio de aspiración, respiración y meditación. Entonces los dos medios, el casamiento y el celibato, tienen por objeto unir las dos polaridades que emanan de la unidad para que puedan retornar a esta. Mediante la unión. Cuando la energía creadora desciende, como posiva, por el lado derecho de la médula espinal y como pasiva, por el lado izquierdo, ambas polaridades en que unirse en la base de la espina dorsal y seguir el rumbo de regreso hacia arriba hasta llegar al sexto plano. Eso se halla representado en el símbolo del caduceo. Si esta energía se derramara en el punto de la unión inferior, volvería a la erra y arrastraría al hombre hacia la animalidad. La fuerza vital se irradia desde yo soy, por lo tanto, es divina en su sustancia y la expresan los diversos cuerpos del hombre, constituidos por los átomos en los diferentes planos. Sin embargo, la naturaleza de esa fuerza es muy distinta en cada plano, aunque sea una sola en toda su manifestación. Por ejemplo, podemos tomar el fuego, que es humo, calor y luz al mismo tiempo. Así también es el fuego divino en la fuerza vital, humo en el bajo vientre, esto es, instinto animal, calor o deseo en el pecho, y luz en el cerebro, de modo que es condicionada por la naturaleza del plano en el cual opera. Esta fuerza vital es la causa de todo lo que existe, y preserva de la desintegración a toda forma viva. Hasta que ésta llegue a evolucionar, al mismo tiempo, crea. En la primera fase es el Padre-Madre, posivo y negabo, en la segunda, es el Hijo. Es una sola para la vida, y dual para la creación. Ya dijimos que esa energía es posiva por el lado derecho de la médula en el hombre y pasiva por el lado izquierdo, en la mujer. Sin embargo, el hombre representa el lado posivo en la naturaleza externa, el cual se manifiesta derramándose, y la mujer representa el lado pasivo, que espera él. Esmulo. El hombre esmula a la mujer en el plano físico, pero en el anímico es la mujer quien lo esmula, porque si el hombre tiene cuerpo físico pasivo, su cuerpo de deseos es pasivo, mientras que la mujer es al revés del hombre, su cuerpo físico es pasivo y su cuerpo de deseos es pasivo. El reino de Dios vendrá cuando los dos sean uno y ya no haya masculino ni femenino, dicen las Escrituras. El hombre y la mujer, como personas, en sexos definidos, pero como dioses, cada cual tiene ambos aspectos. El iniciado debe desarrollar en su cuerpo ambos polos, para convertirse en unidad o unirse con una mujer, para obtener el mismo fin. Con todo, existen seres que unen los dos métodos para llegar al mismo objetivo. La humanidad puede determinar el sexo del individuo en el mundo físico, pero la fuerza vital es la que lo determina en los mundos internos, por eso vemos hombres afeminados y mujeres hombrunas. La sagrada energía creadora obedece, como todas las cosas, al pensamiento del hombre. El Po altamente espiritual trata siempre de espiritualizar la materia, y sus pensamientos buscan la unión de todas las cosas. La energía de tal ser no puede permanecer mucho tiempo en el mundo físico y vuelve a su mundo mental superior y espiritual, mientras que el ser de tendencia material arrastra con el pensamiento la energía vital hacia el mundo físico. Puede crear en este mundo, pero a la manera de los animales. Y los dos serán uno, dijo Jesús al hablar del matrimonio. Hasta hoy, rarísimas veces hemos tenido ocasión de ver el matrimonio ideal al que el Nazareno se refiere. Todas las uniones actuales se forman en el mundo del deseo y del plano físico, son raras las que llegan al plano mental y más raras aún las espirituales.
La verdadera unión del hombre y la mujer debe llegar hasta el sexto plano, en caso contrario, nunca serán un solo cuerpo. Las uniones actuales, vistas desde el punto de vista espiritual, son concubinatos voluntarios o impuestos. Cuando la unión de dos seres no llega a todos y cada uno de los cuerpos internos, es una unión animal que puede abarcar los tres cuerpos inferiores. El amor eterno y profundo, que comienza desde el plano mental superior hacia arriba, carece del concepto de la unión sexual. Cuando un matrimonio no alcanza la unión mental, es un matrimonio desdichado porque fue elaborado con deseo animal o con interés personal. Cuando dos seres de sexos opuestos encuentran la unión mental y ambos consiguen resistir la presión de la energía creadora en el plano psíquico, esa energía forma un circuito en el mundo psíquico y vuelve a la divinidad, llevando consigo la mente de los dos seres. Ya se dijo que el cuerpo tiene 7 plexos dispuestos en diferentes zonas del cuerpo, y que ciertos temperamentos son más proyectores que atractivos, y que en otros ocurre al revés, pero quien haya alcanzado el completo equilibrio será un Dios. Observamos que es raro el individuo que llega a semejante estado, salvo algunos genios y, aun estos, solo en determinado tiempo de su existencia. El objetivo de la unión de las dos polaridades del cuerpo es la divinización del hombre, y solo unos pocos iniciados siguen este método. Sin embargo, la casta unión del hombre y la mujer conduce al mismo fin. También vimos que la verdadera unión del hombre y la mujer debe alcanzar los 7 plexos o mundos, como anteriormente los llamamos, porque realmente cada plexo es un mundo en sí mismo y, si la unión no se produjera en los 7, entonces sería unión imperfecta, por ser incompleta. La unión de dos seres de diferentes sexos debe alcanzar los 7 plexos en total, porque las polaridades de los plexos masculinos son diferentes de las de los femeninos y, al unirse, producen equilibrio. Sin embargo, tenemos que distinguir entre unión sexual y unión de las dos almas, con o sin matrimonio, que son cosas muy diferentes. Si se unen dos seres sin voz de los dos sexos, la unión será animal, como sucede en los burdeles, y el equilibrio se traduce en la satisfacción de un instinto que reside en el plexo prostático, posivo en el hombre y atractivo en su plexo correspondiente, o sea, el útero en la mujer. Los opuestos se unen en este plano con la diferencia corporal y vibratoria que existe entre los dos. Este plexo ejerce su influencia en el olfato y en la sexualidad. Esta unión persiste tan solo durante el acto. Cuando dos sensibos despiertan o desarrollan similar pasión, lo semejante atrae a lo semejante, y el hombre y la mujer no se orientan directamente hacia el acto, él primeramente tiene que conocerla, y ese conocimiento dura mientras se mantenga el deseo. En esa unión trabajan solamente los plexos inferiores, el prostático y el sacro. Este ulmo ejerce su influencia sobre el estado psíquico del hombre y despierta en él la clarividencia. La unión en el tercer plano pertenece al plano inferior umbilical y depende de la simpatía emocional y de las ideas concretas, porque este plexo es el centro de la emovidad, también es distinto en el hombre y en la mujer. Estos seres permanecen unidos mientras la necesidad dure. El plexo umbilical actúa en el oído y en la voz y otorga la clariaudiencia. La cuarta etapa de la unión pertenece al corazón o al plexo cardíaco, que influye sobre la vista. Aquí los semejantes se atraen nuevamente y ambos seres sienten gran contento y satisfacción mutua en la unión, porque la simpatía los une con el mismo interés y tal unión puede durar hasta la muerte. De la quinta etapa en adelante, los seres pueden tener unión sexual aunque nunca la busquen, la unión será puramente intelectual. Los dos seres serán distintos en su plexo laríngeo porque ambos serán compañeros a pesar de sus diversas opiniones en sus distintos modos de ver las cosas. Tales seres pueden reencontrarse en muchas vidas. El sexto plano de la unión pertenece al plexo frontal. La unión será puramente espiritual porque ambos tenden al mismo ideal y, por consiguiente, sus polaridades serán semejantes y se atraerán. Este plexo influye sobre el tacto.
Solo se unen en este mundo quienes pertenecen a un mismo rayo espiritual. En el séptimo plano, los dos serán uno solo, sin que exista masculino ni femenino, posivo ni atractivo. Ambos serán andróginos y neutros, esto es, poseerán los dos elementos en equilibrio. De lo expuesto se desprende que el sagrado misterio de la unión sexual tiene por objeto el equilibrio entre los dos seres para que ambos, al serse uno solo, aprendan el misterio de la unión y el regreso a la divinidad. Para llegar a este grado de perfección, se debe buscar el matrimonio perfecto o la unión perfecta. La unión perfecta debe abarcar las 7 fases o los 7 plexos o mundos. En la unión isíaca debe haber deseo mutuo. El amor une los deseos. La unión de los deseos induce a los cónyuges a conocerse uno al otro. El mutuo conocimiento los torna amigos. La amistad en el mundo intelectual les otorga espiritualidad o creencia espiritual similar. La espiritualidad similar, en dos seres del sexo opuesto, abre la puerta hacia la unidad, la cual es equilibrio. Los antiguos nos legaron varios símbolos gráficos y escritos sobre la dualidad, Miguel y Satanás, la lucha de Jacob con el ángel, los dos querubines en el arca, Caín y Abel, el árbol de la ciencia del bien y el mal, etc. Estos símbolos se hallan en el cuerpo humano, sujetos a la ley doble. En primer lugar, vemos que los plexos son conductores de esa energía. Cuando ésta llega a cierto punto y es abundante, produce una presión que genera movimiento. Cada plexo pertenece a una de las dos polaridades magnéticas, unos son posivos y proyectores, y otros negativos y atractivos. Cuando se unen dos seres de diferente sexo, el fluido proyector del primero irá a los plexos atractivos del segundo, y viceversa. Cuando los proyectores realizar mayor movimiento, el ser puede dominar, por medio del pensamiento y desde el plano isíaco, a otros seres que habitan en otros planos, y servirse de ellos. Cuando el fluido atractivo es mayor, el hombre puede recibir sabiduría del más allá. El iniciado debe desarrollar en sí las dos polaridades para aprender y proyectar su saber sobre los demás. 95. Ese desarrollo puede efectuarse de dos maneras, 1 grado, con el método del yoga y obediencia al sermón de la montaña, y 2 grados, con el matrimonio perfecto. El primer método fue desarrollado anteriormente, y el segundo tiene que ser practicado con la pureza como base. No todos los temperamentos pueden seguir un solo método, sin embargo, no es difícil unir los dos y llegar al mismo fin. Para alcanzar la forma material, riqueza, gloria, fama, amores, etc., hay que desarrollar los plexos atractivos, los cuales son el prostaco, el sacro y el coronario o pineal. Sin embargo, si el hombre no domina la naturaleza inferior, el desarrollo de esos plexos hace de él un banquero neuroco o un extorsionador, atrae la idea, pero nunca la proyecta en beneficio de los demás. En cambio, si es una persona verdaderamente espiritual, en lugar de atraer dinero, recibe un formidable poder psíquico, y puesto que los otros plexos están desarrollados en él, proyecta sentimientos y pensamientos que son capaces de hacer evolucionar al mundo. Cuando un hombre desarrolla los plexos, se pone en relación con la atmósfera de los elementales. Estos le ayudan y enseñan sus mundos, haciendo que más bien atraiga el éxito material, y sea al mismo tiempo un potente proyector espiritual. Por medio de ellos, lleva a cabo grandes obras, y ellos le enseñan descubrimientos e inventos destinados a la mayor felicidad de la humanidad. Sin embargo, aquellos que solamente atraen y cuyos fines son el provecho personal, quedan librados a los elementales inferiores. Desarrollar un plexo es aumentar su elacidad. Ya indicamos cuáles son los medios para aumentar esta elacidad: 1 grado, aspiración, respiración y meditación, y 2 grados, magia sexual. Ambos métodos producen equilibrio, pero el segundo es más violento y, por lo tanto, peligroso. Este es el misterio de la serpiente. La magia sexual, o la unidad del binario, hombre y mujer,
Aviva los plexos atractivos en los seres receptores, y por lo tanto, el olfato, los órganos sexuales, el paladar, el éxtasis y la atracción, mientras que la espiritualidad desarrolla los plexos proyectores. Téngase bien presente que hablamos de magia sexual, no de libernaje sexual. Con la castidad, en la unión del binario, el hombre o la mujer son mucho más poderosos, porque aumenta o expande la elasticidad de todos sus plexos, y en ese estado tendrá a los elementales a su servicio. La conjunción del hombre con la mujer fue la primera causa de desequilibrio, sin embargo, el equilibrio se halla o se hallará siempre en esa unión. Toda unión sexual impura produce disminución del equilibrio nervioso. Este desequilibrio pasajero es el que provoca luchas y guerras entre individuos y naciones. Este desequilibrio dota de atracción a ciertos individuos neuróticos, quienes, ejerciendo su influencia sobre los demás, serán líderes y dictadores de naciones. Los desequilibrios de los demás influyen sobre estos seres, son estos quienes crean. Desequilibrio en la unidad sexual. En este sendo, el iniciado aspira siempre a restablecer el equilibrio entre los hombres, por medio del binario, y la lucha será ardua y eterna. La clave de la dualidad, que conduce a la unidad en el reino del ser recóndito, se halla en la mujer. Aquellos que dudan de sus conocimientos, la meditación debe ser mística. Entonces, el aspirante puede comprender el papel del elemento femenino en el mundo y dentro de sí mismo. Ya se dijo, tenemos que buscar la esposa espiritual. Tenemos que amarla sin deseo y adorarla sin profanación. El objeto de esta clave es encender el fuego sagrado en el hombre. Algunos sabios recomiendan actualmente que, cuando el hombre desee dedicarse a un trabajo intelectual intenso, procure encender este fuego mediante excitación genésica, pero, naturalmente, no debe apagarlo. Esta excitación facilita el trabajo, pues da cierta elasticidad a la mente intuitiva a fin de que llegue a ciertas fuentes de iluminación que la mente objeva e ignora. Pero no nos detenemos en esto. Por el contrario, vamos más allá. Información aportada por Grado 33 Dr. Jorge Adón. Se recomienda su análisis, meditación e interpretación propia.